¿Mostraron? Es una Eh, imagen nomás. Sí, está en el Epitelio mail que la tres. profe ¿Mm? envió. Está en el mail que la profe envió, sí. Fíjense ahí entonces, si tienen esa imagen, ya la vamos clarificando. Estas son imágenes representativas. Cuando ustedes vayan a una imagen real, digamos, como dice el meme, no es tan así, no se ve tan así, digamos, tan perfecto, tan ubicado. Pero bueno, obviamente se respeta la idea, la estructura. Un epitelio simple, para comenzar la imagen, a la izquierda, hacia arriba, el epitelio simple de forma escamosa. Un epitelio simple cúbico, o sea, una simple capa de células epiteliales. El ejemplo clásico de esto es el endotelio vascular. El endotelio vascular es aquella capa epitelial que recubre a la vasculatura, al tejido vascular, que recubre a las arterias, a los capilares, a las venas, en su capa más interna. O sea, es aquel que está en contacto con la sangre, el endotelio vascular. El endotelio vascular está constituido por tejido epitelial simple, escamoso. No es el único componente del endotelio. También tiene secreciones, obviamente también tiene secreciones, pero el gran componente del tejido endotelial son el tejido epitelial. Bueno, entonces ahí ustedes pueden ver la forma de las células, epitelio simple prismático, y ahí aparece un pseudoestratificado ciliado en el ejemplo de la derecha hacia arriba. Ahí ustedes pueden ver que está la lámina basal que yo les mencionaba, que es una capa fina de tejido conectivo, pero que forma parte del epitelio, es donde reposan o donde comienza el epitelio, y están todas las células apoyadas aquí, están en una forma de base, la usa de base para tejido epitelial. Fíjense que en el pseudoestratificado, como les mencionaba, tiene la distribución en lo que es las alturas de las células en una forma distinta a las demás, donde por lo general respetan aquellas o el término medio en una parte media de las células, el punto azul que representaría al núcleo celular. Más o menos están a la misma altura. En el pseudoestratificado no es así. Pero todas las células tienen contacto con la lámina basal. Todas lo tienen. En el caso del estratificado no es así. En el caso del estratificado tenemos estratos, capas de células que solamente la primera capa celular tiene contacto con la lámina basal. Las siguientes no la tienen. Bueno, a ver un poquito. Lo que quiero que hagamos ahora es una búsqueda rápida de info, una búsqueda muy rápida con el celular, con la compu, de ejemplos de donde están presentes estos epitelios. Bueno, coordínense ustedes, yo ya no lo podría llegar a hacer, porque si todos me buscan epitelio simple, se va a repetir y no me van a dejar a los otros sin ejemplo. ¿Por qué les hago hacer esto? Porque siempre les voy a preguntar. En el examen seguro le va a preguntar el ejemplo de la presencia de estos epitelios. O qué epitelio vamos a encontrar en el túbulo colector. La vejiga, que recién estaba hablando. Bueno, en el endotelio vascular. ¿Sí? Busquen
O si quieren hacer, cada uno busca un ejemplo de cada uno. Tómense un tiempo, le doy unos minutos, entonces busco un ejemplo del epitelio simple, escamoso, la presencia del epitelio simple cúbico, donde tengo el pseudoestratificado ciliado, no ciliado, donde tengo el estratificado prismático, el queratinizado, bueno, ya les había dicho. Y busquen esto, el de transición, donde se encuentra. Le doy unos minutos, 5 minutos.
¿Ya están? ¿Pudieron verlo? ¿Tenemos algunos ejemplos? Puede ser. Para la ubicación, el epitelio simple, tipo escamoso, y vamos anotando los ejemplos. ¿Ya? Profesor, las paredes, los vasos Un sanguíneos. ejemplo de la localización. En las paredes, los vasos sanguíneos, Muy bien. en los alveolos de los pulmones. Vasos. Bueno, vasos sanguíneos, perdón, alveolos, perfecto. Túbulos, Como ejemplo. Muy túbulos bien. de los riñones. Los túbulos colectores, los túbulos contorneados. Sí, Acuérdense de estos ejemplos cuando veamos funcionamiento de esos órganos, ¿sí? Pero tomen ejemplo, túbulos, yo también lo voy haciendo. Yo les pregunto, túbulos. Con respecto a epitelio simple cúbico, sí, simple cúbico, ¿alguien vio? Un ejemplo. Profe, ¿Tiroides puede ser, profe? ¿Me escuchan? Perdón, disculpame, no. ¿En las tiroides puede ser, Sí, sí, profe? te escucho. Las tiroides, sí, la capa interna, exactamente. Ejemplo, sí. Tiroides, la tiroides. Es una glándula, las secreción de glándulas tipo salivales. endocrina. Vale, también. El Bien. ovario, puede ser. El ovario también. En los bronquios pulmonares, Bronquio, sí, también. Exactamente. Fíjense que son todas estructuras, ¿cómo le puedo decir? Donde no hay una gran tensión del órgano. No hay un movimiento tipo mecánico del órgano. Donde no sufren la tracción o la gran distensión del órgano. Lo que hablamos. Fíjense usted capas simples, una barrera simple que no tiene que romperse. Ideal es que no se rompa, obviamente, porque si no, podríamos llegar a un estado patológico, enfermarnos, porque es una barrera de protección. Muy bien. Estos son lugares muy protegidos a su vez por otros. Epitelio simple, prismático, si alguien lo vio. Prismático. Vesícula biliar puede ser. Vesícula. Bueno, la vesícula también. Órgano hueco. Uso del digestivo. Revestimiento de la luz de los intestinos. Presión de agua. No delgado. Bueno,
Tengan en cuenta el intestino delgado, muy importante en su función de absorción de nutrientes, agua. Y el día de mañana ustedes van a ver para medicamentos de administración oral. La misma barrera que debe atravesar el alimento, nutriente o micronutriente, o el aminoácido, lo tiene que hacer el fármaco que está en el intestino. Bien. Pseudoestratificado. Simple. Los bronquios. No. Conducto Los bronquios auditivo. clasificados, Me re molestó los bronquios sería este ciliado. mensaje que me ha puesto alguien que no tengo agregado. No sé qué, me escribe todo, hola, buen día, Lore, y me pone, seguís haciendo encuentros por dinero. ¿Qué? ¿Encuentros por dinero? ¿Cuándo dice encuentros por dinero? Que ella me avise cuando dice encuentros por dinero. Lorena, Lorena, tenés activado tu micrófono. Tengo activado. Hola, López. Bueno. Conducto auditivo puede ser pseudoestratificado. Bueno, sí. Cavidad nasal. Aquí tendríamos de tipo ciliado o no ciliado. Ciliado. Profe, los no ciliados, por ejemplo, dice que reviste el epidídimo, los conductos mayores de muchas glándulas y la parte de la uretra masculina. También, sí, exactamente. Por masculino. Letra y puede haber sectores, un órgano. Piense que, por ejemplo, acá nombramos el epidídimo, la uretra de un órgano. Tengan diferentes tipos de epitelio, ¿no es cierto? Tienen que quedarse con eso. Por eso, ¿a qué voy? A los ejemplos más representativos, ustedes lo van a ver, o más puntuales, en libros de tipo académico. Bien, y después para los estratificados, pudieron buscar ejemplos, a ver cuáles encontraron para el escamoso, para el cúbico, para el prismático, para el de transición, por ahí algunos lo nombramos. Profe, para el estratificado cúbico en los conductos de las glándulas sudoríparas. Bueno, ¿me dijiste el estratificado cúbico? Sí. Ok. Glándulas sudoríparas. Para el escamoso, entonces, hemos hablado de la piel, queratinizados, ¿se acuerdan? Por el ejemplo que les di. El de transición, ¿quién pudo ver un... Vejiga, uréteres, canales renales, ¿puede ser? Exacto. Aquí ya también tiene toda transición, tiene una gran capa de células. Bueno. Todas estas capas que van a proteger a los órganos que ustedes me fueron nombrando, la gran mayoría son conductos, ¿sí? Órganos huecos o conductos que van a entrar a la luz de ese órgano, de ese conducto para el órgano. Entonces lo van a revestir y van a hacer una protección. Si hay una secreción, obviamente va a ser hacia
el conducto, o puede ser ese conducto, digamos, hacia la sangre. Pero también piensen ustedes que tiene que interiorizarse una sustancia, tiene que absorberse o reabsorberse, y tiene que atravesar esa capa de tejido epitelial. Piensen ustedes siempre, vean ahí la parte esquemática, o si quieren ver imágenes de los libros, donde ven esa capa. No hay una manera de que atraviesen otras por otro lugar. Entonces, obviamente, el proceso va a ser a través de procesos que van a ver con Eduardo muy puntualizados. Todo de difusión, de transporte activo, donde la difusión tenemos de tipo simple, facilitada, lo digamos, como otra terminología, pasiva y facilitada. Entonces, tienen que atravesar esta barrera epitelial. Para dar otro tipo de dato, puede que exista en un extremo de ese epitelio un tipo de transporte, pasaje, difusión, y del otro extremo del epitelio, de la misma célula, otro tipo de pasaje para la misma sustancia. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, imagínense un intestino, clásico ejemplo, intestino, las células epiteliales del intestino delgado, donde nosotros tenemos que absorber nuestros nutrientes, el medicamento el día de mañana, el agua, tienen una capa que ya les dije, la basal. Si ustedes se imaginan esa célula como un cuadrado, como un rectángulo más o menos, la basal es la que está sobre la lámina basal. El nombre lo identifica y lo da. Y el extremo contrario, el que está en el opuesto, es la zona apical. Tomen nota de eso, por favor. La zona apical es la que está en contacto con la luz del órgano, con la luz del conducto. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos llegar a tener un proceso de absorción de la glucosa en el intestino delgado mediante un tipo de proceso en la zona apical y otro en la zona basal. Se hagan un matete con esto. De a poco vayan. Cuando veamos riñón, también lo van a ver así, pero para eso conocemos esto. El tejido epitelial es la barrera, es la que tenemos que, o la sustancia, digamos, tiene que atravesar. Es la barrera, no tiene por otro lado por dónde pasar. Por ahí el agua, bueno, el agua sí difunde a través de las uniones celulares, tiene otro proceso. Pero por ejemplo, la glucosa, los aminoácidos, el mismo medicamento tiene que ingresar primero por una zona apical, y es una absorción en el intestino, de eso estoy hablando, y es en el intestino. Y después, obviamente, por la zona basal. Bien. Bueno, perfecto. Si bien en el práctico el desarrollo de lo que se le solicita en tejido epitelial no es un desarrollo muy amplio, pero la idea es que ustedes tengan estos ejemplos y la presencia de ellos, porque el día de mañana van a ser aquellos que tienen que, como le acabo de decir hace nada, hace un minuto, difundir o tener un transporte activo para una sustancia cualquiera. Bueno. En el tejido conectivo, el tejido conectivo es la
Otro material que les pasó a Analía tiene ese nombre, tejido conjuntivo. Conjuntivo, si lo tienen, es un PDF. Pasen a la página 2 directamente. El tejido conjuntivo, ya les di una impronta, es aquel que va a sostén, que le va a dar nutrición y que va a conectar el epitelio con el músculo u otras estructuras. Músculo con un hueso con un hueso, sostén. Bien. Una estructura básica, a ver si está la siguiente. Una estructura básica es un grupo de células, pero no con una estructura del tipo epitelio, todas al lado, una al lado de la otra, con una unión muy fuerte, sino que tenemos en este caso vueltas una sustancia que se denomina sustancia fundamental y una matriz que está, digamos, también en constitución, que no son células del tejido conectivo. Y matriz, sustancia fundamental y células. Esos son los tres componentes. Vamos a la 3. Bueno, esto ya les dije. Simplemente es más de lo que les repetí. Si ustedes piensan en un órgano, no sé, por ahí les di el ejemplo de lo que es corte de carne. Un corte de carne, vaca, de cerdo, del animal o del pollo. Van a ver por ahí, si tienen la posibilidad en algún momento, de ver que ese músculo, la carne, está envuelto de una lámina muy finita, blanca, que ese es el tipo de tejido conectivo, en ese caso, que envuelve a esa estructura, que le da un soporte, que le da una unión a esa capa de músculos, en este caso el ejemplo. No es lo único, ¿sí? Bueno, imagínense ustedes otro tipo de tejido conectivo, como la sangre, ya es un tejido tipo especializado, que su función no es la de sostén, sino que es la de irrigación. Bueno, en la 4 tenemos las funciones del tejido conectivo, un poco de los que les había mencionado. Tengan en cuenta esto, ¿sí? Sirve como medio de intercambio. ¿Por qué? Porque les había dicho que el parénquima estaba constituido por capas de diferentes tejidos, entonces si el epitelio es la capa inicial, las sustancias que se absorben por ese epitelio de la luz de ese órgano van a ir después del epitelio, donde van al conectivo y después al muscular, y pueden obviamente ingresar al tejido vascular también. Bueno, pero caso contrario, bueno, a ver, es bastante complicado explicarlo de una forma virtual. Esta quizás es la parte que no me gusta. Me gustaría tener un pizarrón y ahí les muestro. Como nosotros, por ahí les había mencionado, todos los órganos necesitan una nutrición, necesitan una irrigación para su funcionamiento. La irrigación viene desde la vasculatura, llega hacia el órgano, se inserta al órgano, en el hilio de ese órgano, se llama así hilio, acuérdense de esa, y después obviamente se va ramificando. Esa irrigación llega hasta un tejido de tipo conectivo, es donde están las últimas porciones de la vasculatura. El tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos. Pregunta de examen. El tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos. Entonces, ¿de dónde saca la nutrición? Saca del conectivo.
Bueno, entonces sirve como medio de intercambio para esto que les acabo de mencionar. Después hay algo muy importante que menciona acá, dice participa en la defensa del organismo. Y nosotros pensamos en esa barrera que era el epitelio, y ese epitelio tiene en algún momento algún tipo de lesión, algún tipo de injuria, obviamente la barrera se rompe. La barrera se rompe y pueden ingresar los microorganismos, por dar un ejemplo, las bacterias, hongos. Para el caso de la piel, por dar un ejemplo, y obviamente van a infectar al tejido. Quienes actúan inmediatamente, que están en el tejido conectivo, propios, los macrófagos, células totalmente especializadas en células especializadas en la defensa, células especializadas para dar, para reconocer estos agentes patógenos e hidrolizarlos, ¿sí? Darle un proceso de hidrólisis. Bueno, reparación de los tejidos, porque yo creo que todos lo tenemos. El ejemplo más clásico es el de una cicatriz. Una cicatriz en donde también los órganos internos pueden cicatrizarse, donde si hay una ruptura de un órgano interno, no sé, por el caso de la cirrosis, por ejemplo, el hígado se repara del todo, y lleva a procesos de cicatrización del hígado, y obviamente esa parte cicatrizada la pierde funcionalidad para el órgano que estamos dando ejemplo. Bueno, la formación de cicatrices es uno de los ejemplos de reparación de los tejidos donde actúa el tejido conectivo. Forma el estroma de los órganos hace referencia a lo que le mencionaba justamente con el ejemplo de la envoltura que está ahí, empaquetamiento, envoltura del órgano o de estructura del órgano. Cuando ustedes vean músculo, estoy con el músculo, me enganché con ese ejemplo, pero el músculo es muy particular porque el músculo tiene fibras que están empaquetadas en un grupo de fibras. Después, ese grupo de miofibrillas, las fibras, y a su vez ese grupo de fibras están empaquetadas a su vez nuevamente, y así se va constituyendo el músculo. Bueno, todo ese empaquetamiento lo genera tejido conectivo. Para eso sirve. Bueno, medio de distribución de los vasos sanguíneos, ya lo he mencionado, y el depósito de lípidos, un poco también lo vimos en tejido adiposo meramente. Esas son las funciones clásicas del tejido conectivo. Bueno. Pásense a la página 7. Vamos a pasar un poquito más rápido. En la página 7 tenemos los tipos de tejido conjuntivo. Los que nosotros más, obviamente, vamos a ver es el tejido conjuntivo, como menciona, del adulto y el especializado. Son los que por ahí estuvimos mencionando. Los otros, bueno, como menciona propiamente, del embrión y del cordón umbilical. Que después, obviamente, los del embrión van desapareciendo, se van modificando, a medida que la persona va creciendo, se va modificando. Bueno, ¿cuáles son estos tipos de tejido conjuntivo o conectivo? Propiamente, los denominados de esa manera son el laxo y el denso. Para el tejido conectivo propiamente dicho. Por ahí genera, o van a ver este nombre ustedes en la bibliografía. Y después los especializados, que por ahí les fui tirando los datos, el nombre, el adiposo, el cartilaginoso, el hematopoyético, el linfático, el óseo y el sanguíneo. Fíjense que son varios ejemplos para un tipo de tejido, que obviamente todos estos tienen la misma estructura. Célula, sustancia fundamental y matriz.
Extracelular. Bueno. Paso un poco. Quiero que vayan a la página 13, donde ya vamos a ver tejido conectivo laxo. Acá hace referencia a algo laxo, que da una pauta de una estructura que cede, que puede llegar a ceder, que tiene el adjetivo calificativo. Bueno, es laxo, digamos, se adapta. El constituyente principal del tejido conectivo en la sustancia fundamental es el colágeno. Las fibras de colágeno son aquí los protagonistas fundamentales. El colágeno obviamente le da la elasticidad al tejido. Después obviamente hay distintos tipos, creo que también esto se menciona acá, hay distintos tipos de colágeno y obviamente que en su estructura y empaquetamiento del colágeno, bueno, le va a dar la característica al tejido. ¿Característica en base a qué? A la resistencia, a lo laxo, a lo que permite el movimiento del... Si ustedes piensan, no sé, a ver por ejemplo, el pabellón de la oreja y un ligamento o un tendón, un músculo, un hueso con un músculo, un ligamento que une hueso con hueso, son estructuras de mucha tensión, que tienen que resistir mucha tensión. Entonces, obviamente tienen otro tipo de colágeno. Bueno, tejido conectivo tipo laxo, el primero, fibras colágenas delgadas y escasas, pero existen, abundante sustancia fundamental, consistencia de tipo gelatinosa, viscosa gelatinosa, células transitorias debajo de epitelios, que revisten grandes cavidades y tapizan superficies externas del cuerpo, asociado al epitelio de glándula y rodea a los pequeños vasos sanguíneos. Lugares de reacciones inmunes primarias e inflamación, función nutrición. O sea, es un tejido que se encuentra, fíjense en los ejemplos que ustedes me dieron hoy. A ver si vuelvo a mi hojita machete de ejemplos que me dieron hoy. Los vasos sanguíneos, los alveolos, los túbulos contorneados en el riñón, las salivales, los bronquios. Son todas estructuras donde la tensión que sufren no es alta, no es elevada, no es el ejemplo que les acabo de dar anteriormente. ¿Sí? El pabellón de la oreja, lo que recién lo mencioné. Entonces, obviamente, este tejido, bueno, obviamente no va a ser un tejido tan rígido como los que le prosiguen. Función, nutrición, no solamente. Bueno. Vamos. Y ahora sí, el tejido conectivo denso o regular. Bueno, y acá están los ejemplos que le mencionaba. Los tendones, los ligamentos, las aponeurosis. Las aponeurosis son esas estructuras que les mencionaba hoy, donde, donde los músculos se unen a músculos, porque también a veces ocurre esto, que el músculo tiene una unión a otro músculo o se empaquetan los músculos. A eso se denomina aponeurosis, es un tipo de tejido conectivo denso. Fibras colágenas paralelas, muy juntas, y una resistencia máxima. Esa es la característica que lo diferencia del anterior. Fibras colágenas paralelas, muy juntas, empaquetadas, y bueno, obviamente, como resultado que me da una resistencia. ¿Sí? Los ejemplos lo llevan a eso. Tendones, ligamentos, ni hablar. Células comprimidas y alineadas entre los haces de fibras. Lo que gobierna acá son las fibras, no tanto las células. ¿Pero qué hacen las células? Las células producen el colágeno. Y es fundamental.
La célula obviamente tiene una función. Una de las funciones es producir colágeno. Bueno, ahí tiene unos ejemplos. Un poco. Y ahora en la 16, tejido conectivo denso irregular. Las células son los fibroblastos. En el tejido, esto creo que no lo mencioné, disculpen. En las células características, y tomen nota de esto cuando lo vayan a leer en el Junqueira, las células características del tejido conjuntivo son los fibroblastos. Esa es la célula característica propia. Una de las funciones es la producción de colágeno. En este caso, escasa sustancia fundamental. Por ejemplo, la submucosa del digestivo, la capa reticular o profunda de la dermis. Resistencia al estiramiento y la distensión. Bueno, en el caso del digestivo, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos una serie de órganos que son conductos que tienen que digerir y absorber. Pero la comida distiende ese órgano. Lo distiende porque si comemos mucho, obviamente se distiende, y se me hincha la panza, se distiende. Entonces el órgano tiene que estar preparado para esa distensión. Bueno, el epitelio es frágil, ¿no? Entonces ese soporte lo va a dar el conectivo, siempre lo va a dar. Es él el que le da el soporte. La magia del conectivo, decirlo de una forma graciosa para que se entienda, es eso. El músculo está para contraerse y forma capas. El epitelio es una capa de contacto del exterior de la cavidad hueca. Pero el conectivo es el que le da ese soporte, que le da esa resistencia. Acá fíjense el estiramiento y la distensión. Fibras colágenas fundamentalmente. En la 17, ahí menciona la presencia o las estructuras del tejido conectivo. Por ahí le mencioné en un momento. Las células, la matriz extracelular constituida por las fibras y las sustancias fundamentales. Bueno, en la 18, si pasan ahí, la 18 menciona cuáles son las fibras. El colágeno es aquella con mayor presencia, pero que no es la única. ¿Sí? Tiene su mayor presencia, no se discute, pero bueno, no es la única. También hay fibras de tipo denominadas elásticas y las reticulares. Adelanto un poco. Pasé a la 23. Nos adelantamos un poco. Lo que mencionaba anteriormente es material del Junqueira, cómo se sintetiza el colágeno, cómo está la estructura. Nosotros no vamos tanto a, digamos, sino de las estructuras del colágeno. Y obviamente conocer el tipo de colágeno que existen, que es justamente lo de la página 23, bueno, obviamente saber de su existencia en este tipo de tejido. Donde más lo van a ver el día de mañana es en la dermatología o farmacodermatología para la piel, para el cuidado de la piel. Bueno, obviamente la presencia del colágeno es fundamental y bueno, obviamente ¿cómo sería? Las de cremas, ungüentos, pomadas para la piel. Bueno, es orden. ¿Cuáles son los tipos de colágeno? 1, 2, 3 y 4, donde el 1 es el más frecuente de la familia. Se encuentra en la gran mayoría de
de los órganos. Bueno, pasamos de vuelta, vamos a la 25. Las fibras reticulares, que eran otro ejemplo, son tipo de colágeno 3, pero tienen asociados glúcidos y lípidos. Como su nombre que dice reticular, M hace referencia a un reticular, a una red, forman como una especie de red, obviamente, donde van a generar en esto el sostén de ese, le va a dar un poco más de resistencia a ese tejido. ¿Dónde la podemos encontrar? Alrededor de células musculares lisas y adiposas, troma de órganos hematopoyéticos, hígado y riñón. Bueno, obviamente, cuando nosotros, por ahí les decía hoy, en una estructura interna del órgano, interna, la tensión es menor, pero en la externa, sostener un órgano es otra cosa, envolverlo es otra cosa. Obviamente el movimiento, por así decirlo, la competencia con otros órganos, por el lugar, porque por ejemplo, fíjense ustedes, no sé, se comen mucho, el estómago se hincha el intestino y se va amoldando, y obviamente eso va corriendo a otros órganos. Entonces los órganos está en cuestión, o sea, los riñones, el páncreas, la vesícula biliar, y bueno, tienen que adaptarse y tienen que resistir a esa tensión que genera el movimiento de la comida en el intestino. Una cosa, como les decía, es internamente, y otra cosa, el estroma, o sea, lo externo. Para eso las fibras reticulares de redes, de una estructura de red, que genera más tensión y más resistencia a la red. La 26 habla de las fibras elásticas. Las fibras elásticas, su nombre también tiende a su característica. Elástica, obviamente. A ver, lo que nosotros tenemos que pensar siempre es que un órgano, como hoy les decía, está formado por diferentes tipos de tejidos y también dentro de una estructura del tejido va a haber, perdón, del órgano, va a haber diferentes tipos del mismo tejido. Por ejemplo, la parte interna o asociada al endotelio vascular, por dar un ejemplo, hay un tipo de tejido conectivo, pero por afuera hay otro que necesita lo que acabo de decirle, una mayor resistencia. Y también si a su vez ese órgano necesita una mayor elasticidad y va a tener la presencia de fibras elásticas. Entonces, ¿puede haber las tres? Y sí, puede haber las tres. Exactamente. No cierren la cabeza esta cuestión. Fíjense, por ejemplo, acá. Fibras elásticas, localización. Pulmones, pared de arterias, ligamento de la nuca, bueno, cartílago elástico. Pared de arterias. Las arterias, utilizando un poco con eso y hablando, pero son aquellas que tienen que sufrir la tensión, sufrir es una palabra, digamos, soportar la tensión de la presión sanguínea, de la presión de un tejido conectivo que es de tipo móvil, que tiene una gran cantidad de agua y que esa agua más los constituyentes celulares le da una presión, porque sale a presión por una bomba, va presionando y va enviando chorro de sangre. Entonces, obviamente, la estructura de esa arteria, en el caso sobre todo de las grandes arterias, las que reciben el primer bombeo de sangre, tienen que ser elásticas. No podría resistir eso, podría resistir. Bueno, las arterias grandes en nuestro cuerpo, aorta, la ilíaca, la femoral, carótida, y las más grandes son de tipo denominadas arterias elásticas. Bueno, lo vamos a ver un poquito más en
cardiovascular. Pero ya ténganlo en cuenta. Si nosotros tenemos un constituyente en nuestra estructura fundamental, y ese constituyente, su característica le va a dar obviamente la característica al órgano en cuestión. Si la arteria elástica, denominada elástica, tiene una gran constitución de fibras elásticas, es obviamente que su característica va a ser de elasticidad y, bueno, le va a dar el soporte para la presión de la sangre. Eso es lo que quiero que entiendan. El órgano puede tener en diferentes capas o diferentes localizaciones diferentes tipos de, por ejemplo, tejido conjuntivo. Bueno, las arterias elásticas es un ejemplo de esto. Por el caso, por ejemplo, las arterias más chicas, pero que tienen, se denomina arteria de tipo musculares. Más capa de músculo. Bueno, pasamos un poquito. En la 31, en la diapo 31, están las células del tejido conjuntivo. Las células, por ahí, tienen que hacer diferenciación a lo que son las células del tejido propio, de ese que está envolviendo a las ejemplos que ustedes me dieron, sin entrar en los especiales, que van a ser los fibroblastos, macrófagos, adipocitos, mastocitos, células mesenquimáticas o mesenquimatosas indiferenciadas. Estas células son las que van a dar origen, las mesenquimatosas o mesenquimáticas, van a dar origen al tejido en sí, van a dar nuevas células, generan nuevas células, puede regenerar. Bueno, los fibroblastos, como les había dicho, son la célula estrella o la célula clásica del tejido conectivo. El ejemplo de célula del tejido conectivo, fibroblasto. ¿Sí? Lo grabo. Bien. Y después menciona, bueno, acá dice transitorias o errantes porque son las que van a formar parte, porque están en la sangre y van circulando, pero obviamente si hay un proceso de injuria, un proceso de interrupción, de inflamación, claro, una irritación, una inflamación, una infección, van a haber en el tejido, bueno, en otro momento, como menciona ahí en forma transitoria, células ya propias de la sangre que son para la defensa de ese tejido, ¿sí? Para la destrucción celular de infecciones, por ejemplo, bacterianas, micológicas, bueno. Ustedes verán eso después. Entonces, ¿cuáles son estas? Los linfocitos, plasmocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y los monocitos. Todas de la sangre. Bueno. Por último, en la 37, menciona la sustancia fundamental. La sustancia fundamental es ese líquido donde están las células y las fibras. La sustancia fundamental es sumamente importante. Ustedes lo van a ver en propagandas clásicos de los productos para la artrosis, ¿sí? La glucosamina. Los constituyentes fundamentales de la sustancia fundamental, sobre todo, son los proteoglucanos y glucosaminoglucanos. Esos son sobre todo los constituyentes fundamentales. Bueno, lo que genera aquí es como como un gel, ¿sí? Es como una estructura gelificada. Bueno, esta sustancia fundamental,
su constituyente, bueno, eso que creo que ya les mencioné, es sobre todo para la estructura de esa, y además, como ya les mencioné hoy, creo, las células están inmersas aquí y las células están dispersas, entonces esta sustancia está, digamos, en contacto con todos los nutrientes que están inmersos en ella. Obviamente sirve de conexión también, ¿sí? Si la vasculatura cede los nutrientes al tejido conectivo, perdón, y el tejido conectivo tiene los nutrientes, obviamente la gran parte va a estar en la sustancia fundamental, ¿sí? Es la que tiene una composición mayoritaria en el conectivo. Cuando vean la propaganda, ya no sé si aparece más, pero de estos componentes, tipo de, no sé, cartílago, tiburón, bueno, ahora ya no tanto, obviamente, van a matar los tiburones por el cartílago, pero un tiempo lo hacían, ya lo siguen haciendo. Pero van a ver que esas estructuras eran ricas en estos constituyentes, ¿sí? Los aminos. Ya estamos en hora. Vamos a dejar acá, como más o menos me dio calculado el tiempo, los temas de tejido epitelial y conectivo para el día de hoy. El siguiente seguimos con cartílago y hueso y me da el tiempo, puedo comenzar con músculo. La siguiente, ya les mencioné, vuelvo a repetir igual, este TP, o sea, la presentación en la página del Moodle, quedaría para el 31 de mayo, así no nos curamos y podemos ver en detenidas. Si bien el TP no es muy exigente, por lo menos en epitelial y conectivo. Creo que podrían llegar a resolver bien. La bibliografía que se les otorgó es suficiente para el desarrollo del mismo. Es un buen material. Bueno, con eso podrían tranquilamente completar el TP. Bueno, para la clase que viene continuamos con tejidos. Ya vamos a hablar de cartílago de hueso y me da el tiempo para músculos. Todo en histología. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cansaron de escuchar? Por lo menos hablo menos que Eduardo, creo, ¿no? Pueden decirme. ¿Analía está? Sí, profe. Analía, ¿todo bien? Bien, mejor. ¿Está mejor? Bueno. Bueno, cualquier cosita, Analía, nos mantenemos en contacto con los chicos si tienen algún inconveniente, por lo menos para el desarrollo de el TP en lo que respecta a los primeros puntos, ¿sí? El epitelio y